Muchísimas gracias por estar aquí y conceder esta entrevista al Estado.net, presidente Rafael Correa. No, no, felicitaciones a ustedes porque dentro de los duros momentos que estamos viviendo surgen iniciativas tan buenas como Estado.net. Qué calidad de periodismo. Así que todo nuestro respaldo y muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Me gustaría preguntarle para empezar sobre su visión sobre lo que acontece ahora mismo en Ecuador. Mira, sentimientos encontrados, mucho dolor de lo que está pasando en el país, cosas que creíamos superadas, tal vez por exceso de confianza, vanidad, pero después de 10 años de estabilidad, de progreso, tenemos la admiración del mundo, el jaguar latinoamericano. Volver a esto, que es telenovela repetida, es volver a los años 80. Puede ser con más brutalidad ahora, solo comparable tal vez con la represión de Férez Cordero, pero no hemos visto en las últimas décadas una represión tan brutal. Volver a lo de siempre, ¿no? Que nos ha hecho retroceder décadas. Esa, la tristeza, la pena en el corazón. Pero por otro lado está la esperanza, que por fin despertó nuestro pueblo. Nos engañaron 2 años y medio. Moreno, con la ayuda de la prensa, en un momento dado llegó a tener 80% de apoyo popular. Los únicos que lo enfrentábamos en ese momento éramos nosotros, diciendo, este es un farsante, está mintiendo, se ha vendido a la derecha, a los metarios, al grupo de poder, nos va a aclarar un paquetazo. Están provocando una crisis, están pegándose tiros en el pie, verán que no vamos a tener financiamiento, van a tener que hacer ajustes. Nadie nos escuchó. Hoy todo lo que anunciamos se ha cumplido, pero gracias a Dios, frente a tanta agresión, tanto maltrato a nuestro pueblo, la falta económica, la falta de seguridad, la inutilidad total, la corrupción generalizada, por fin ese pueblo ha despertado. Que sean las protestas firmes pero pacíficas y a cuidarse mucho. Últimamente, a la hora de hablar sobre el paquetazo, Lenín Moreno dijo que no iba a subir el IVA. Sin embargo, ¿no es más lesivo para todos los ecuatorianos la subida del combustible? Probablemente, porque ustedes en el IVA pueden hacer excepciones, por ejemplo, medicinas. 90% de los bienes de la canasta básica están exentos del IVA. O sea, los pobres, el IVA normalmente es un impuesto, técnicamente un impuesto indirecto. No recae sobre la persona o sobre la renta, sino sobre el bien o la transacción. ¿Ya? Por ejemplo, venta de una silla. Los impuestos directos son progresivos, el que más tiene más paga. Normalmente se lo diseña bien. Ejemplo, impuesto a la renta. Los más ricos pagan más. Esos son los impuestos que deberían ajustarse. Pero prefieren los impuestos indirectos que son de más fácil recaudación. Y ahora, de todos modos, con las excepciones que tiene el IVA, ¿no? Es algo progresivo el IVA. Porque los pobres que consumen la canasta básica prácticamente no pagan IVA. Pero ahora resulta que hay que agradecerles que no subieron el IVA. Y solo subieron los combustibles. Entonces, tú tienes razón. El combustible, el incremento del combustible, tiene un efecto generalizado. Lo pagan ricos y pobres, pero ¿a quién le cuesta llenar más el tanque proporcionalmente a su ingreso? ¿A alguien de clase media o a Fidel Lega, el hombre más rico y que sostiene al gobierno con el Banco del Pichincha y del Amazonas? Por eso, las élites, las cámaras empresariales están apoyando el incremento de la gasolina, porque para ellos es un impacto pequeño, pero para la gran mayoría de la población va a ser un impacto grande, directo, en cuanto al que tiene una clase media que tiene su carro le va a costar más llenar el tanque, pero a los pobres utilizar transporte público y a todos, sobre todo clase media y pobre, porque los ricos no le hacen ni cosquillas, el incremento del precio de los comestibles, por ejemplo. O sea, sube todo cuando sube la gasolina. Con el IVA no subían los comestibles porque la mayor parte de comestibles, de alimentos, medicinas, por ejemplo, no pagaban IVA. Entonces, lo más triste es que todo esto se pudo evitar, ¿no? Si quieres hablamos más adelante de eso, ha sido una crisis inducida. Ellos crearon las condiciones para llegar a esta situación. ¿Y cuáles fueron esas condiciones y cómo se crearon? Bueno, empezaron disminuyendo ingresos, o sea, teníamos un problema fiscal, pero fácilmente manejable. Veníamos de un terremoto de 8 en escala Richter, que nos hizo perder 3 puntos del PIB, más de 3.000 millones de dólares, no olvidamos de eso. Veníamos de tener una caída del precio del petróleo que nunca antes se había visto en la historia, ni siquiera cubría los costos de producción. Pues obviamente no aumentamos pobreza, no aumentamos desigualdad, ya el último trimestre del 2016 empezó a crecer la economía, pero algún costo iba a haber. Entonces había un déficit fiscal, pero se podía manejar, estaba ubicada la fuente de financiamiento. ¿Qué es lo que hace este tipo? Traiciona, pero además como es inepto, no es que traiciona para hacer algo nuevo y mejor,
No, no hace nada. 2 años lo han reconocido, se pasan haciendo politiquería y tomando decisiones totalmente desacertadas. Por ejemplo, si el mismo presidente se pasa diciendo que el país está en crisis, que estamos sobreendeudados, que todo ha sido corrupción, inversionista serio va a venir a invertir en Ecuador. Y después se quedan de que no hay inversión extranjera. Esas son las contradicciones de este tipo, y su ineptitud y su odio. Yo creo que el odio ya le hizo fallar algo en la cabeza. Nunca ha sido muy iluminado, pero ahora está desequilibrado. Y empezaron a tomar una serie de medidas en función de los grupos de poder que dominan. Eliminaron aranceles. Eso significó como 600 millones de pérdidas. Para bajar el precio de la Nutella, ¿quién consume Nutella importada? Pero por el contrario, le aumenta la gasolina a todo. Entonces, derogaron aranceles. Eso es un impacto de centenas de millones de dólares. Se perdonaron impuestos, la remisión de impuestos. Alguien dirá, usted también hizo remisión de impuestos. Claro, pero hay que saberla hacer. Es cuando tiene juicios, muchos juicios, con pequeños deudores, más te cuesta litigar, decirles, vean, si pagan ahora, les perdonamos los intereses, perdonamos esto, etc. Creo que fue durante 3 meses la remisión. Aquí hicieron 2 años la remisión, y con los grandes deudores, donde es muy rentable concentrarte 6, 8 transnacionales petroleras que te deben más de 1.000 millones. E íbamos a ganar esos juicios. Ya incluyen a toda esa gente. O sea, no fue una trampa para perdonarse ellos los impuestos. Acaban de reducir el ISD, el impuesto a salida de divisas, acaban de eliminar, lo ha dicho Moreno en el paquetazo, el anticipo del impuesto a la renta, que evita evasión, impide evasión y da liquidez, podríamos decir ingresos, al Estado. Entonces, por un lado, reducen ingresos. Por otro lado, aumentan gastos de la forma más torpe, ¿no? Por hacerle daño a Correa. Por ejemplo, cosas que la gente ni se entera. Se financiaba el seguro social con el techo a las utilidades, porque había sectores como las telecomunicaciones que utilizan el espectro radioeléctrico, que es del Estado, que tenían $20.000 de utilidad antes de nuestro gobierno. Ni siquiera declaraban utilidades. Evadían impuestos y estafaban a sus trabajadores. Al inicio de mi gobierno me adoraban los trabajadores de Porta, Movistar, porque logramos que declaren utilidades y estaban ganando. Hay participación de utilidades de parte de los trabajadores de Ecuador, estaban recibiendo por fin utilidades. Pero empezaron a recibir utilidades de $20.000, más de $10.000, $12.000, con el ecuatoriano, sector artesanal, que nunca en la vida había medio centavo de utilidades, sector público, que por ley no recibe utilidades. Les pusimos un techo, parece que era 20 salarios mínimos, más de máximo $8.000, algo así. Eso afectaba, créeme, el 1 por 10.000 de los trabajadores. Bueno, le devolvieron, y con eso que se liberaba, iba al Estado para financiar, subsidiar las pensiones de las amas de casa, esas mujeres que se rompen el alma trabajando en el hogar y no tienen una jubilación. Bueno, eliminaron ese techo a las utilidades, ya no recibe ese ingreso del Estado y tendrá que sacar de otra parte para seguir subsidiando las pensiones de las amas de casa. Pero lo más grave de todo, devolvieron el 40% de subsidio a las jubilaciones de la seguridad social, lo cual es innecesario. Algunos creen, yo soy el malvado que estoy contra la seguridad social. Un estadista debe ver del todo, no la parte. En estos momentos, ese subsidio es innecesario. El IES tiene superávit de caja, es más lo que le ingresa que lo que gasta. Pero tiene déficit actuarial, sí, después de 40 años, entonces habrá que prepararse, habrá que hacer reformas. De hecho, reactivando la economía es una forma de mejorar todo eso, porque más gente se afilia, se sostiene el sistema. Bueno, si sube el desempleo, menos gente aporta al IES. Hay otras formas de financiar el IES en el largo plazo. Todos los sistemas de seguridad social en el mundo, prácticamente todos, tienen déficit actuarial. La gente la asusta con ese déficit actuarial, cuando en este momento es más lo que recibe que lo que paga. Es innecesario ese subsidio. Lo volvieron a establecer. ¿Sabes cuánto cuesta eso? Lo que estamos teniendo con el alza de los combustibles, 1.300 millones anuales. 1.300 millones anuales. ¿No? Que van al IES, pero no solo eso, ahí viene la otra parte. Por eso hicieron la fórmula perfecta para tener esta crisis. Disminuyeron ingresos, aumentaron gastos. 1.300 millones solo con lo del IES, 40%. La gente no entiende esta cosa. Y prohibieron financiamiento. Prohibieron que ese IES financie al Estado, compre bonos. ¿Por qué? La misma plata que le está dando el Estado, o sea, estamos peor que antes de mi gobierno. Antes de mi gobierno había ese subsidio, se le pagaba al IES y el IES compraba bonos al Estado y se financiaba el Estado con la plata que le había dado el IES. Prohibieron eso. Por esa plata va a ir afuera, esos 1.300 millones van a ir a financiar a Estados Unidos para que nos pague 0.5%. La economía más estúpida que hay, pero la gente no lo sabe. No hay fuente de financiamiento y también prohibieron que el central financie al gobierno, que es propia plata del gobierno. En el central está la reserva de los bancos,
pero los depósitos de las diferentes instituciones del Estado, que financia el Estado central, municipios, universidades, empresas públicas. Cuando llegamos al gobierno habían 2.000 cuentas dispersas. Unificamos en la cuenta única del Tesoro y se fortaleció mucho la Reserva Internacional del Banco Central. El 80% es plata del Estado, 20% se da a reserva de los bancos. Prohibieron que le preste al Estado. Van a mandar esa plata también afuera para que gane 0.5%. Economía estúpida. Disminuyen ingresos, aumentan gastos y prohíben financiamiento interno. ¿Qué les queda? Financiamiento externo, bonos carísimos, y venga Fondo Monetario a aplastarnos, pero denos algo de plata. Ellos mismos crearon esta crisis, y con una añadidura, yo hubiera querido recibir el país que ellos recibieron. Hoy es fácil olvidar, pero yo recibí un país con corte de energía, sin infraestructura, con el Fondo de Solidaridad dueño de las eléctricas, perdían plata las telefónicas, la AGD, no se resolvía la crisis bancaria, 800 conflictos internos de límite, nos matábamos entre ecuatorianos. Dejamos un país muchísimo mejor, por eso dijimos a mesa servida, porque estos creían que era Suiza. No, seguimos siendo un país en vía de desarrollo, pero nada que ver con el país del 2007. Pero además con 100.000 millones de inversión, que le da directo al Estado por hidroeléctricas, por el campo tipo Tini, que lo empezamos a desarrollar nosotros sin recibir un solo centavo de ingreso, por la repotenciación de la refinería, cerca de 2.300 millones, entendamos ecuatorianos, están ahorrando, recibiendo directamente o dejando de gastar cerca de 2.300 millones de dólares. El sector público, porque con esos 100.000 millones de inversión, hay inversiones que no tienen retorno financiero, las escuelas, los hospitales, pero otras sí, los multipropósitos, con un fuerte invierno se lo ahorra 400 millones, pero eso no va al Estado, es el sector privado. Cuando ustedes utilizan las espectaculares carreteras de la Revolución Ciudadana o ya no tienen corte de energía, todos están ahorrando dinero, tiempo, seguridad, ya no hay tanto accidente. Entonces, el beneficio es incuantificable, pero directamente el Estado está recibiendo 2.300 millones. Todo eso nos lleva a una crisis. Es pura y simple ineptitud. Por si acaso, en la reducción de ingresos también está la reducción de aranceles que te dije. Y eso tiene doble efecto. No solo resta ingresos al Estado, sino que desequilibra el sector externo, barata importaciones, y eso puede hacer que explote la dolarización. Tal vez más dólares de lo que ingresa. Me gustaría también preguntarle, por una parte del paquetazo, porque se está hablando mucho sobre la gasolina, pero hay unas medidas que atañen a los derechos de los trabajadores, y me gustaría saber por qué piensa usted, presidente, que no se está hablando de eso. Bueno, porque es demasiado grave lo de la gasolina, pero también es grave lo de los trabajadores, y dámoslo en dos partes. Trabajadores en general y sector público en particular. Mira, es que la gente se acostumbra a esto. En parte, sí, siento una decepción, creo que probablemente fracasamos en eso, que la gente no esté consciente de su derecho, que crea que es una ley natural lo que está pasando, lo que Roque llama el pacto de dominación, que ellos vivan en opulencia y aplasten al resto. Y es normal que si hay problemas se recorten derechos laborales, volvamos a la tercerización, que también teníamos cuando encontramos el país. Era parte de lo que encontramos en el país en el 2007. Y que ahora que hay problemas, entonces hay que flexibilizar, quitar estabilidad, reducir salarios reales. ¿Por qué? ¿Por qué no hablan de flexibilizar el capital? Las utilidades bancarias que están rompiendo récords. Correa es populista. Nos han adoctrinado de tal forma que si tú dices eso eres populista. Pero en un país sin seguro de desempleo, algo empezamos nosotros en nuestro gobierno, pero han parado. Votar trabajadores, eso no es ser populista, eso es ser técnico. Ya basta. Son ideas morales. Todo refleja nada más quién está en el poder. La política económica, Gonzalo, como su nombre indica, es política, opciones. Claro que no se puede hacer cualquier cosa en economía, pero tampoco se tiene que hacer lo mismo lo peor. Cuando tú dices flexibilidad laboral, facilidad para despedir trabajadores, reducción de salarios en el sector público, nueva forma de contratación para pagar menos, para no tener estabilidad, pero que los bancos sigan rompiendo récords de utilidades. Lo que te están diciendo es que en el poder ya no están los representantes de los trabajadores, ya no están los representantes de la gran mayoría, ya no está el pueblo ecuatoriano, están los banqueros, como Fidel Lee, están los grandes empresarios. Es que nadie se engañe con esto. Esto en general, como visión, el capital dominando a los seres humanos. No tiene por qué ser así. Ecuatorianos, ecuatorianas y ecuatorianos, no tiene por qué ser así. No acepten lo inaceptable. Nos están engañando. Recuerden los 10 años que vivimos, 2007-2017, que nunca se aplicaron estas políticas. Son los años de mayor prosperidad de la historia del país. Pero lo segundo, el ensañamiento, si tú quieres, con el sector público.
reducción de vacaciones, sino era una concesión al sector público, una compensación a la falta de otro derecho, que es el reparto de utilidades del que hablamos hace un momento. Reducción del 20% para los nuevos contratos. En las empresas públicas un día, que es inconstitucional eso, un día de aporte. Es decir, reducción de los salarios reales. ¿Por qué? No solo es la explotación laboral, es desmantelar al Estado. Ese es el objetivo de esta gente, lo dijeron. Este paquetazo se fabricó en las cámaras de la producción, son las cámaras de producción las que están gobernando. Y lo dijeron, hay que sacar el Estado de la economía. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque mientras menos Estado haya, más negocio para ellos existe. El rato en que el Estado ya no dé educación, van a poner de nuevo sus escuelas privadas de lujo. El rato en que el Estado no dé salud, van a poner de nuevo sus clínicas privadas, pues, y podrá salvarse el que tiene dólares para pagar. El rato en que el Estado ya no tenga universidades públicas de calidad, van a volver a esas universidades de garaje, pues, que vendían el título. El rato en que el Estado no construya carreteras, construyen ellos con peaje. El rato en que no construye hidroeléctrica, la construyen ellos. ¿A qué costo? Y bienvenida a la inversión privada. Pero yo no me voy a sentar de brazos como Estado a esperar que se les ocurra invertir en cosas indispensables como energía, carreteras, etc. Entendamos, estudio ideológico. Desmantelar el Estado para que el sector privado haga lo que le dé la gana, para que todo sea un gran mercado y debemos de tener sociedad. Me gustaría también preguntarle cómo cree usted que va a afectar a la realidad cotidiana de la gente de Ecuador cuando se apliquen estas medidas. Bueno, ya se está viendo aquello. Ya está subiendo el precio de todo. Hay lo que se llama economía overshooting, una sobrereacción, especulación, después disminuirán un poco los precios de su precio de nuevo equilibrio, utilizando términos económicos, con los cuales no comparto mucho, dicho sea de paso. Pero va a subir el pasaje, va a subir el flete, va a subir los alimentos, va a haber un incremento del costo de la vida. Eso significa disminución del ingreso real, con tu mismo ingreso compras menos, y eso significa aumento de la pobreza, que ya aumentó en 500.000 personas. Estos ineptos, con recuperación del precio del petróleo. Yo lo tuve a menos de $20 al inicio del 2016, sin ningún factor externo. No ha habido cambios drásticos en el entorno internacional, no ha habido terremotos. Aumentaron la pobreza estos 2 años. Después de 10 años empieza a subir la pobreza, cuando siempre la mantuvimos en descenso. Bueno, medio millón de ecuatorianos no en la pobreza, cerca de 3 puntos de incremento de la pobreza, 22 al 25%. Realmente es ineptitud y crueldad ya. Entonces, el efecto va a ser eso, subida de los precios y con eso carestía y con eso incremento de la pobreza, y ya se está observando. Y de la mano de esas cosas, más lo que siente la población, desprecio, como si no son parte de un proyecto social, aumenta la delincuencia, aumenta la inseguridad, y ellos creen que eso se va a solucionar dando balas, golpeando a la gente, tirando bombas lacrimógenas. No, eso se soluciona con mejores niveles de vida y con justicia para todas y todos, porque incluso si mejora tu nivel de vida, pero tu nivel mejora 1, el de Fidel Egas mejora 100, eso es por qué no hay derecho. O sea, la desigualdad, no solo la pobreza, no, la desigualdad crea estas tensiones sociales que se expresan muchas veces en inseguridad y delincuencia. Y para lograr alcanzar este escenario, si la izquierda ecuatoriana volviera a llegar al poder, ¿cuál cree usted que serían las 3 medidas principales que habría que tomar de urgencia? Bueno, derogar el paquetazo y volver a poner los aranceles, cuidar el sector externo. Segundo, sí, optimizar los combustibles, pero como estábamos haciendo, que hasta eso suspendieron, ¿no? Las cocinas de inducción, o sea, por favor, racionalmente, es que tenemos una política irracional, ya tenemos una política canalla, ¿no? Apoyada por la prensa. Por estar contra Correa, suspenden las cocinas de inducción. Dijeron que había sido un fracaso el programa, pero fue un éxito rotundo. Dijeron que el objetivo era cambiar 3 millones de cocinas. No, ese es el total que hay que hacer. Sabíamos que lo iban a lograr en el gobierno. Siempre vamos a cambiar 2 millones, pero ya en 2014 dije, por los problemas económicos, no hay suficiente financiamiento, no vamos a llegar a esa meta. Pero tenemos 600.000 cocinas, cuando antes no había ni una. Per cápita es la mayor cantidad de cocinas de América Latina y mayor que muchos países de Europa. Cocinas de inducción, no cocinas eléctricas, que es un invento relativamente nuevo y son muy eficientes. No conocía a nadie que esté descontento con su cocina de inducción. El nivel de satisfacción es 100%. Buscaron a uno por ahí seguramente pagado, así que como no servía la cocina de inducción, el horno guardaba libros. O sea, estaba haciendo libros al horno. ¿Quién puede creer esa tontería? Todo por hacerle daño a Correa, cuando eso disminuía el uso de gas y disminuía
técnicamente, humanamente, otro subsidio importantísimo que es el subsidio al gas. Entonces, tenemos que ir a transformar la materia energética por la oferta, es lo que estábamos haciendo, por ejemplo, reemplazar termoeléctricas con hidroeléctricas, y por la demanda, que también significa generar oferta. Por ejemplo, reemplazo de la cocina de gas por cocina de inducción, eficiencia energética, camaroneras en lugar de funcionar con motores a diésel que funcionen con electricidad, teníamos un plan también para eso, y transporte masivo, por ejemplo, con energía eléctrica, como estamos haciendo. Por eso iniciamos el metro, por eso iniciamos el tranvía de Cuenca. Así se hacen las cosas, no valientemente con el paquetazo, y diciéndole que con eso el país obtiene 1.300 millones de dólares. Falso. El Estado los obtiene, pero lo pierden los ciudadanos. No es que un subsidio, quitar un subsidio, crea riqueza, redistribuye riqueza. Pero mis cosas tan elementales se han entendido. Y tercero, te diría, recuperar la institucionalidad del Estado, porque con una buena institucionalidad el resto se da. Este desmanteló el Estado. Tenemos un organigrama muy bueno. Habíamos mejorado cuando yo llegué al gobierno. Revisa el informe BID, calidad del sector público. Éramos penúltimos, solo nos superaba Honduras. Ya hace como 6 años estábamos en el puesto sexto. Y te aseguro que si se hiciera de nuevo, bueno, si se hubiera hecho hace 2 años el estudio, estaríamos entre los 3 primeros. Mejoró mucho la calidad del Estado ecuatoriano. Pero por el odio a Correa, quitaron los ministerios coordinadores, entre ellos el Ministerio Coordinador de Seguridad. Ya ven las consecuencias en la frontera, ya ven las consecuencias en delincuencia. Eliminaron Secretaría de Gestión de la Política, volvieron a hacer el Ministerio del Interior, que se dedicaba solo a la policía, Ministerio todólogo de los gobiernos autónomos descentralizados de la política. Ahí ves la situación de la policía y la ineptitud de esta señora María Paula Romo, que no da pie con bola, no atina a nada, ¿no? Entonces, recuperar esa institucionalidad que funcionaba, sin duplicidades, con objetivos claros, y verás que el resto se da por añadidura, porque uno de los problemas que tenemos es, no hay políticas claras y no hay institucionalidad para aplicarla. Hay que recuperar la institucionalidad del Estado y la visión del proyecto nacional para avanzar como avanzamos tanto del 2007 al 2017. ¿Qué indica que el Fondo Monetario Internacional haya vuelto a marcar la política económica de Ecuador, presidente? El entreguismo. Porque mira, nunca funcionó esa política, pero por Dios. En el 90, oiga, nosotros hemos firmado, parece cuenta, ya perdí las cuentas, 16, 17 cartas de intención con el Fondo Monetario. Si esa fuera la solución, ya seríamos Suiza. Por el contrario, por seguir sus políticas, tuvimos el colapso más grande en el año 99, que tanto costó al país en recursos y en dolor humano, ¿no? La tragedia de la migración. Fueron las políticas del fondo. No, los bancos solitos se regulan, desregulemos el sector financiero. Sino que les dio la gana, nos quebraron a todos, menos ellos. Porque ese es el neoliberalismo, ¿no? Cuando ganan, ganan ellos. Cuando pierden, perdemos todos, salvo ellos. Entonces, ¿por qué viene de nuevo? Porque defienden intereses particulares, pues. Sobre todo el del capital financiero nacional y transnacional, ¿no? Están defendiendo, mira lo que hicieron. Les prestamos, ¿ya? Con la condición de que sirva para parar Chevron. ¿Por qué no le ven directamente a Chevron y negocian? Pagarle a largo plazo, si es que le pagamos, ¿ya? Condiciones blandas, reducción de la deuda. No, es garantizar los intereses del gran capital de grandes transnacionales. Ese es el rol del fondo. Pero todo el mundo lo sabe. Hay informes del Congreso de Estados Unidos. Eso no está en discusión. Son los perros guardianes del gran capital. No le interesa el desarrollo de nuestros países. Lo mismo hicieron con Grecia. Les cayó a Grecia. ¿Qué ayudó a Grecia? Era garantizar el pago de los bancos privados de Alemania y Francia, lo que le habían prestado a Grecia. Lo mismo acá. Garantizar el pago de las transnacionales, desarrollar a nuestros países. Ya no se pueden seguir engañando con eso. Revisen el informe Metzer del Congreso de Estados Unidos en la época de Clinton, donde claramente informaron que el FMI era el brazo ejecutor de la política exterior de Estados Unidos. A quién le dan plata, a quién le quita, depende los favores que le hagan a Estados Unidos o no, ¿no? Y ahora lo que busca es defender el capital transnacional. Mira que te presto, pero si le pagas a Chevron. ¿Por qué no negociar directamente con Chevron si es que le pagamos? ¿Por qué no pedir una reducción de la deuda? No, eso no se toca. Lo que sí hay que tocar es el empleo público, los salarios de la gente, el precio de la gasolina en Ecuador. Como les decía, no tiene por qué ser así. Entonces, lo que hace el Fondo Monetario en su modelo ideológico, lo que es el modelo de mercado puro, es cero distorsión a precios. Es decir, quita aranceles, que son impuestos a las importaciones, ¿no? Baja impuestos, pero eso sí, precios libres de la gasolina. Y eso es sincerar la economía, eso es ser técnico. ¿Por qué? Porque lo dice el mercado. ¿Y quién dice que el mercado tiene razón? ¿Y cómo controla el sector externo? Porque
vas a importar más de lo que exportas si ya no hay aranceles y te estalla la dolarización, por medio del gas, creando recesión. O sea, ellos no distorsionan los precios, manejan ingreso nacional. Entonces, cuando la gente tiene que pagar más por la gasolina, tiene lo que se llama menos ingresos disponibles para consumir. Cuando reduces salarios, la gente tiene menos para comprar. Reduce gasto, se reducen importaciones de acuerdo a los genios del Fondo Monetario, equilibraste el sector externo. Primero, nunca les ha funcionado. Lo que van a hacer es estallar la dolarización, hacer estallar la dolarización. Segundo, supóngase que funcione, pero ¿a qué costo? ¿Con cuánta pérdida de bienestar? Y el fin último, la economía, no es cuadrar las cuentas del Fondo Monetario, sino el ser humano. Esto está patas arriba, eso nunca ha funcionado en el fondo, y solo se vuelve al fondo por intereses creados y fundamentalismos ideológicos. Hay ahora muchos movimientos, tanto sociales como políticos, que han estado apoyando a Lenín Moreno desde el 2017, pero ahora lo rechazan. ¿Cree que estamos ante un oportunismo político? Por supuesto, es la hipocresía, ¿no? Mira, y a mí más indignación que la derecha, que todo el mundo sabe que es derecha. Claro, hipócritamente dijeron que fraude, desconocemos a Moreno y pactaron con Moreno. Eso fue, creo, Guillermo Lasso, está gobernando. Los socialcristianos, como siempre, manejando a sus títeres, ¿no? Ellos manejan las cuerdas, el títere ejecuta y ellos están atrás, escondidos. Hacían, antes del 2007, pues manejaron todos los gobiernos. Pero lo que más indigna es izquierda falsaria, que por el odio a Correa, porque con nosotros no pudieron manejar la educación, que la despedazaron, no pudieron manejar la salud, no pudieron manejar sus espacios de poder a los que estaban acostumbrados, por el odio a Correa, entonces apoyan un gobierno de extrema derecha fascista, y por unas migajas también a cambio, porque les han dado de nuevo a Pachacuti el manejo de la educación bilingüe, al MPD el manejo de la educación, de la salud, etc. Entonces se venden por un plato de lentejas. Entonces, es momento en la unidad. Es una gran coalición para salir adelante. Esto no salimos sin unidad. Pero con todos, menos con los cómplices de Moreno. Demasiado daño hicieron. ¿Qué implica para la mayoría social de Ecuador el desmantelamiento del Estado que está sufriendo la nación? Entonces la gente no entiende, porque ahí tienes, mira, el principal instrumento que tiene esta gente de dominación no son las Fuerzas Armadas ni la policía, son sus medios de comunicación, que gracias a Dios, por ser tan descarados, porque han tenido una complicidad obscena con el gobierno, se están derrumbando en credibilidad. Y es un gran paso adelante, porque era el nuevo opio en nuestros pueblos. Le lavaban el cerebro a la gente, llenando la cabeza de tonterías como hay demasiados impuestos. Ecuador es un país de altos impuestos. América Latina es la región de más bajos impuestos del mundo. O el Estado es malo. El Estado somos nosotros. No se entiende. No lo entendemos. ¿No? El Estado somos nosotros. El Estado es la representación institucionalizada de la sociedad. Y por medio del cual la sociedad realiza su acción colectiva. E igual o más importante que la acción individual, la iniciativa, la libre empresa. De hecho, no podría existir esa iniciativa privada, esa libre empresa, no podría actuar, si no hubiera esta acción colectiva previa, reglas establecidas, leyes, defensa de los derechos de propiedad. Entonces se requiere acción colectiva, tanto más que la acción individual. Damos educación pública gratuita o no la damos. Eso significa que los pobres no podrán educarse. ¿Mejoramos la calidad de esa educación o no la mejoramos? O sea, la acción colectiva determina la creación de talento humano, por ejemplo. ¿Hacia dónde va el país? ¿No? Precisamente, ¿qué subimos? ¿El costo de los combustibles o el impuesto a los más ricos? ¿O el impuesto a los banqueros? Eso se procesa por medio de la política. ¿Cómo podemos definir política? La forma racional en que una sociedad toma sus decisiones, ¿no? Pero para tomar buenas decisiones necesitas información. Esa la dan los medios de comunicación. No informan, manipulan y tomamos las peores decisiones. Ni siquiera la democracia funciona así. La democracia se puede, precisamente el método por el cual pues, se realiza la política, ¿no? El sistema democrático. La podemos definir como la opinión pública expresada en un marco de reglas preestablecidas llamado Estado de Derecho, porque si no sería la coyuntura, o sea, estarían derechos, la dictadura de la mayoría. Es la opinión pública expresada dentro de ese Estado de Derecho. Pero para tener una buena opinión pública, para tomar correctas decisiones por el método democrático, se necesita información. Y no tenemos información, sino manipulación, que es cualquier cosa para el país en el futuro. El propio desarrollo, pero incluso la democracia, pasa por tener una mejor prensa. Entonces, son momentos duros, son momentos muy duros,
El costo es altísimo, el daño que han hecho es inmenso, nos han retrasado décadas. Pero ya Ecuador ha sobrevivido estas y peores pruebas y saldremos adelante. Hay que ser conscientes de lo que tenemos que cambiar, ¿no? Porque el bombardeo de los medios de comunicación es terrible y ese es el instrumento de control, es lo que llama Gramsci la cultura hegemónica. Y dentro de esa cultura hegemónica está, no se necesita Estado. Sin Estado todo colapsa. Lo que necesitamos es buen Estado. Y para eso buena política. Y para eso buena información. Y es lo que nos han robado. Presidente, ¿consideren que está injustificado el decreto de estado de excepción? Por supuesto. Mira, yo tuve una imprecisión grave. Me molestan esas cosas, pero fue un informe que me pasaron. Obviamente, pues no puedo acordar de todo, me pasó ese informe y tal vez por la pasión del momento lo vi y no lo verifiqué. Pero dije que en el 2005 no se había aplicado el estado de excepción. Me confundí con decretos de emergencia, ¿no? Pero yo sí apliqué estado de excepción. Pero nunca, como los actuales, que te prohíben reunión pública, te prohíben libre tránsito. Sí, alguna vez hicimos un decreto de excepción restringiendo el tránsito, el libre tránsito, pero fue por el terremoto, pues, y por la erupción del Cotopaxi, por cuestiones de seguridad física de los ciudadanos, por un desastre natural, no por cuestiones políticas. A eso se refería el informe. Eso no se veía en 2005, la época de Lucio, cuando también sacó el ejército a las calles a reprimir. Pero en estos 10 años no pasó aquello. El 30S fue un día, ¿no?, tenso, se hizo estado de excepción, pero salió la gente a defendernos, fueron atacados ellos, no por fuerzas del gobierno, por fuerzas antigobierno, y fue un día. Entonces, a eso nos referíamos. Y pido disculpas a los que escucharon esa entrevista, me parece que fue como un medio argentino, donde dije que desde el 2005, hace 14 años, no había estado de excepción. No es correcto. Yo emití estado de excepción, pero nunca como los que tenemos ahora. Eso no se veía en el 2005, eso sí es correcto, ¿no? Y si en algún momento se restringió el libre tránsito, fue por desastres naturales como el terremoto o el Cotopaxi. Ahora se lo restringe por el terror que tiene el gobierno al pueblo. Es terrible, es injustificado el estado de excepción. Demuestra que es una dictadura. Cuando tú ves al presidente 5 días fuera del palacio, escondido en Guayaquil, los militares y la policía reprimiendo, ¿no es estado de excepción? Es claro que ya no hay democracia, hay dictadura. ¿Cree que la movilización popular que está habiendo ahora mismo en las calles de Ecuador podría lograr la renuncia de Lenín Moreno? Yo creo que no queda otro camino. Esto no se va a calmar. Yo creo que se ha pasado un punto de no retorno. Más la torpeza del gobierno para manejar la crisis, mayor represión, más las declaraciones del fascista. Si a alguien le queda alguna duda que es usted un fascista, Waldo Jarrín, el ministro de Defensa, pues ya no hay retorno. Y tendrán que ser juzgados por los crímenes que están cometiendo. Felizmente tenemos salida institucional para eso, eso es lo que no se entiende tampoco. Llaman golpismo a la protesta, a los que pedimos la renuncia del presidente. No, esa es la salida constitucional y democrática a esta clase de crisis. Precisamente por eso se incluyó esto en la Constitución de Montecristi, porque los 10 años anteriores a mi gobierno, recuerden ustedes, en 10 años ya tengo 7 presidentes. Ningún presidente acabó su periodo. Cada gobierno duraba 18 meses. Y para librarse de ese problema, traidores como Lucio Gutiérrez, corruptos como Bucarán, se rompía el orden constitucional, eso es claro. Al menos en el caso de Bucarán. O se estaba al filo de la constitucionalidad y de la institucionalidad. Pero también puede ocurrir lo contrario. Un presidente atrapado por una asamblea abusiva, porque no tiene mayoría de asamblea que no le deja gobernar. Entonces, para salir de esos nudos o de una crisis, dice grave conmoción social, existe el artículo 130 que permite a la asamblea con 2/3 disolver la asamblea, destituir al presidente y llamar a elecciones anticipadas. Constitucional, es artículo constitucional, no estamos hablando, sáquense la cabeza, de la cabeza que es golpismo. Es como si en un sistema parlamentario cambia la mayoría, cae el gobierno y se anticipa elecciones. Tú vives en España, ¿verdad? Cambia la mayoría, cae el gobierno, se anticipa elecciones. No es que es un golpe, como nos quieren hacer creer. Es constitucional y es el juego democrático, está dentro de la institucionalidad. Y puede hacer eso la asamblea, o la puede hacer el presidente, pues si verdaderamente quisiera su patria. Como Napoleón, decir. Bueno, yo no te doy el ejemplo porque voy a quedar en ridículo, porque el lapsus brutus, lapsus lengua. Pero en todo caso, si quisiera verdaderamente el país, viendo la barbaridad que ha provocado, hermanos contra hermanos, la represión brutal, heridos, muertos, destrucción, eres el primero en renunciar, ¿no?
pero se mantiene ahí por su ambición, su codicia, o porque no le dejan renunciar los titiriteros, que nomás sabrán de este corrupto, porque es corrupto. Sale y se le abre la cuenta India Investment en Panamá, 100, raya 10, raya 4, 71, 378, algo van, para los que le queden alguna duda, donde tiene lavado de dinero de la corrupción Lenín Moreno, con lo cual se da una vida de rey. Pero probablemente por ese terror no renuncie y crea este caos. Pero existe salida institucional también de parte del presidente. Él, el artículo 148, le permite disolver la asamblea, poner su cargo a disposición del pueblo ecuatoriano y anticipar elecciones. Y si cree que es tan querido por el pueblo ecuatoriano, que se lance pues de candidato. Y verán que si saca 2% será mucho. Repito, ¿no? Esto no es golpismo, que no nos engañen. Precisamente para evitar estos graves conflictos, como ocurrían antes en mi presidencia, y que se saque presidentes al borde de la institucionalidad. Pero tener instrumentos constitucionales para superar graves conmociones sociales como la que estamos viviendo, provocada por el propio gobierno en este caso, existe la salida constitucional de anticipar elecciones, lo que se llama muerte cruzada. Perfectamente constitucional y democrático, porque se llama al pueblo a votar. Y si se diera alguna de estas dos circunstancias que recoge la jurisprudencia ecuatoriana, la izquierda, entendiéndola por la revolución ciudadana que usted lidera, ¿estaría preparada para afrontar esas elecciones anticipadas? Mira, no ha hecho mucho daño. Sin embargo, nos fue bastante bien las elecciones de marzo. Nos robaron Alianza País. A mí me tienen con 2 órdenes de prisión, inhabilitado para ser candidato a presidente de forma inconstitucional. Esa ley, no sé si sabe, la hicieron retroactiva. Toda la consulta del 2018 fue inconstitucional. Pero la pregunta 2, además, le hicieron retroactiva del 2008 para que no me pueda presentar como candidato a presidente. Eso no existe. Las leyes rigen para el futuro. Aquí se le hicieron regir de una década atrás. Pero todo eso se ha visto en el país, ¿no? Con la complicidad de los medios de comunicación. Entonces, por supuesto que no estamos en las condiciones de antes, cuando tenemos el partido más grande del Ecuador, pero la gente está con nosotros. Pero yo creo que sí estamos preparados. Pero no debemos ir solos. Debe ser una gran coalición de la esperanza, de la unidad, del futuro por nuestro país. Con todos, menos con los cómplices de Moreno. Regresando al tema del neoliberalismo, me gustaría preguntarle que se está viendo que está empeorando las condiciones de vida de la gente más pobre en países como Ecuador, Brasil, Honduras y Argentina. Y me gustaría saber por qué cree usted que se sigue insistiendo en la aplicación de este sistema. Porque conviene a los que manejan el poder, como te decía. Las políticas, programas, sistemas de una sociedad reflejan las estructuras de poder. Cuando el poder está en los grandes importadores, los grandes banqueros, a ellos no les va a convenir un Estado que diga basta del chulco y controle intereses o controle costes de servicios bancarios. A los grandes importadores no les va a convenir un Estado que diga están haciendo estallar el sector externo, vamos a poner aranceles y proteger la producción nacional. No le va a convenir al empresario explotador, no, vamos a elevar el salario mínimo. Usted tiene que afiliar a sus trabajadores al IES. No le va a convenir a las mujeres de esos grandes empresarios, las peluconas, mientras se van al gimnasio, al gabinete de belleza, tienen la esclava doméstica, les digan, no, usted tiene que pagar decentemente esa esclava doméstica. Y tiene, que ya no sea esclava, que sea empleada doméstica o trabajadora del hogar, y tiene derechos laborales, derecho a vacaciones, a sobresueldo, afiliación al seguro social. Entonces recuerda que cuando íbamos al gobierno, por ley, o sea, la discriminación y la explotación estaba institucionalizada y la habíamos asumido como normal, tenía aceptación social estas cosas. La empleada doméstica ganaba la mitad que un salario básico y solo tenía una tarde libre cada 2 semanas. Y no estaba afiliada al IES, no tenía vacaciones, no tenía jubilación. O sea, la esclavitud en el siglo XXI. No le va a convenir a alguien que remedie el fundamento de su bienestar, la piedra angular de su bienestar y de sus ganancias, ¿no? La explotación a los otros. Entonces, por eso imponen el neoliberalismo. ¿Qué te dice el neoliberalismo? Competir. ¿Quién? El hijo de la empleada doméstica con el hijo de la patrona. El uno no fue a una escuela unidocente y no acabó primaria como su madre, y el otro fue a una escuela de esa niñadísima de $1.000 por mes, aprender 3 idiomas y con pasantía en las vacaciones en Europa o Estados Unidos. Bien por ese chico de la élite. No me hablen de competencia, pues mientras todos no tengan igualdad de oportunidades, no nos crean estúpidos, ¿no? Entonces, por eso aplica el neoliberalismo. Es competencia, libre empresa, porque saben que van a ganar mientras no haya igualdad de condiciones. Lo más tragicómico es que dicen eso mientras ganan, porque en el 99 también decían eso. Cuando colapsan, venga Estado a pagarnos todo, ¿no? Y nosotros seguimos prósperos como antes, quebrarnos los bancos, no los banqueros,
que quiebre la gente. Por eso el neoliberalismo. Le conviene, por eso es todo. Conviene a sus intereses. A lo largo de este mes se van a celebrar elecciones en Bolivia, en Argentina y en Uruguay. ¿Qué supondría si en esos tres países las fuerzas progresistas consiguieran victorias electorales? Es un punto de quiebre, claro. Lo de Argentina es un vendaval de esperanza, porque no estaban en el poder. Perdieron en el 2015, no perdieron contra Macri, contra el grupo de Clarín, porque la prensa nos ha robado la democracia. Nuestros opositores no son los partidos de derecha, es la prensa de las élites, ¿no? Que tienen un rol político. Pese a 4 años de discurso único, de calumnia, difamación a Cristina, a los gobiernos kirchneristas, que corrupción generalizada, que todo estaba mal. Bueno, la gente la pueden engañar 4 meses, un año y medio, 2 años, pero no 4 años. Y ahí está la respuesta del pueblo argentino. ¿Cómo está en el poder? ¿No? Puede defenderse un poco comunicacionalmente de las calumnias, recibe muchísimo. Toda la prensa está en su contra, porque es el instrumento de las élites de Latinoamérica para dominarnos, ¿no? Sus medios de comunicación. Pero puede, del poder, comunicar de mejor manera, tiene recursos para eso. Y bueno, parece que van a dar una sola vuelta. En Uruguay está un poco más complicado, pero yo creo que la victoria de Argentina, Bolivia y Dios quiere Uruguay puede ser un punto de quiebre. Solo Argentina será un punto de quiebre, porque demuestra, pese a todo el engaño, a toda la prensa hegemónica, a todas las calumnias, los pueblos no comen cuento. Saben que vivieron mejor antes. Como última pregunta, me gustaría afrontar el tema de la UNASUR, que Ecuador era la sede y la ha desmantelado, y me gustaría preguntarle si debería ser prioridad en la política internacional de los gobiernos de Sudamérica. Mira, el daño que le ha hecho este tipo al país es gigantesco, gigantesco. Lo que está bien, lo que está pasando ahora, no se veía hace 14 años. Entonces somos el reír del mundo. De nuevo la represión, los paros, la huelga, los saqueos, la violencia. Y además vamos a estar de acuerdo con los saqueos, la violencia, pero es una situación que originó el gobierno. Prohibido olvidar. Su entreguismo, su traición, su engaño, su ineptitud, su corruptela. Entonces, ha destrozado. Antes de eso se veían todas las semanas videos de cómo asesinaban en las calles, en las cárceles, jugaban fútbol los presos con la cabeza de un muerto en el penal. La misma persecución política, ¿no? Judicial. Sacan orden de prisión, nadie les hace caso porque el prestigio del Ecuador está por el suelo. Más aún con lo de Julian Assange. Ojalá que entiendan que lo de Julian Assange, además de haber sido una traición, además de haber sido una ruptura constitucional, el artículo 41 de la Constitución, no se puede entregar a un refugiado. Lo dice textualmente. No pasa nada porque fue Moreno, entregado a los grupos de poder, a la prensa no dijo nada. Entonces, eso también nos humilló. Nadie más va a confiar en un país como Ecuador. Y tal vez ningún país latinoamericano. Toda Latinoamérica haría reprocharle esto a Moreno. Bueno, y ahora viene lo de UNASUR. O sea, qué ridículo que nos hace pasar. Tenemos la sede. Quito es la capital de Sudamérica y este es el primerito porque no ha habido otro. Chile quiso hacerlo, pero no lo aprobó el Congreso. Creo que por ahí, Colombia, no recuerdo, son dos. Tal vez a lo sumo se retire el UNASUR. O sea, hacemos el ridículo. Además de eso, de que ha destrozado el prestigio del país, un prestigio enorme que habíamos acumulado, nos admiraba el mundo. Falta de visión total. Como decir, UNASUR es una novelería. Ya no es solo el sueño de nuestros libertadores, es una condición de supervivencia, de desarrollo. Separados, nos van a aplastar. Pues. Unidos, podemos lograr mucho más. Y esto por sus odios, sus rencores, sus complejos, vienen a desarmar la integración. Entonces es un error terrible. Tú me hablabas de política internacional. La política internacional al interior de la región, entre países latinoamericanos, es el buscar esa integración y, como decíamos en Sudamérica, integración integral, no un gran mercado para tener consumidores en lugar de ciudadanos, tener mercado en lugar de sociedades, no. Tener una nación de naciones, como le dijo Simón Bolívar, la patria grande de José Martí. Coordinar política de defensa. En 10 años habíamos avanzado más que la Unión Europea al inicio, en 30, 40 años. Armonizar políticas tributarias, de seguridad social, para que el que aportó en Ecuador le sirva si va a vivir en Argentina y se jubila allá, ¿no? Armonización de títulos universitarios, cosas tan sencillas como esta. Armonización de política energética. Ecuador le puede vender energía a Chile, al norte de Chile, que no tiene energía, tiene que pasar por Perú, no es el mismo electrón el que llega, ¿no? Entonces, Perú pues tiene que generar a su vez y le llegan nuestras energías a Perú, pero compensa y le envía a Chile.
tantas y tantas cosas. Conectividad. Es más fácil ir a Bruselas que ir a Brasilia. Tanto que necesitamos conectividad. Todo eso era una sola. Vienen estos ineptos y traidores a la historia, a la patria grande, a desarmar todo. No hay derecho. No puede haber perdón y olvido. No es rencor. Como decía Kirchner, o parafraseando a Kirchner, sin rencor pero con memoria. Sin odio pero con memoria. Pero con memoria. Si no, volveremos a repetir el pasado. Como epílogo me gustaría abordar el tema de Jorge Glass. Como bien sabrá, el Estado.net, el medio que dirijo, sacó a la luz unas pruebas que muestran que el caso ha sido un montaje para quitarse de en medio al vicepresidente constitucional. ¿Por qué sigue en la cárcel teniendo esas pruebas? Porque no hay ley, pues, en Ecuador. ¿Por qué sigue libre Moreno y en la cárcel está Jorge Glass? ¿Por qué sigue libre Valda y yo tengo una orden de prisión? Si tú lees la declaración de Chicaiza, el testigo estrella, al cual ni conozco, que dice que lo llamé para ordenar un secuestro, y bueno, ¿dónde está la llamada? No, boté el teléfono. ¿Y qué número? No, era privado. No, por eso me sacan orden de prisión, porque me siguen además ir cada 15 días a Quito. Pero si tú lees ese testimonio, el 80% del testimonio es decir que Valda es un delincuente, que el trabajo de inteligencia que estaba haciendo era porque estaba vendiendo equipos de espionaje y porque hackeaba comunicaciones. Y le hizo la muestra de cómo se metió al mail del secretario de Comunicaciones entonces, Fernando Alvarado. Y no hicieron absolutamente nada. No hay Estado de Derecho, hay persecución nada más. Entonces, lo mejor fue un montaje. Ustedes lo han demostrado, pero la gran prensa no ha publicado eso. Desde antes de la primera vuelta, ya el supuesto testigo estrella, Antonio Alcíbar, estaba en contacto con Darlo Bucarán para levantar falsos testimonios, pero que le paguen a cambio. Luego, en junio, su testimonio fue en septiembre, entra en contacto con un capitán militar de la policía, al cual le pide plata para dar falsos testimonios. Y el otro le dice, sí, el Ministerio del Interior le puede pagar. Claramente está involucrado el gobierno. Y en septiembre su testimonio diciendo que recién tienes información y por el amor de patria tiene que decir la verdad. Eso es nulo por los 8 costados, pero no pasa nada porque no hay ley. Pero ¿por qué era prioridad? Porque antes de la primera vuelta, Bucarán en contubernio con Moreno, ahorita no va a haber tiempo, pero sí te puedo decir que después de haber decidido democráticamente en la Convención de Alianza País, el compañero de fórmula de Moreno era Jorge Glass, ciertos ambiciosos trataron de bajarse al último momento. Así me parece firme. Me parece ser que me dieron sí, por el temor, pero luego dijeron, como somos inteligentes, no, lo votamos enseguida, le inventamos un caso de corrupción y nos cogemos la vicepresidencia. Eso estaba programado antes de la primera vuelta electoral. Pero después, ¿por qué se volvió prioridad sacar los Jorge Glass? Porque era la piedra del zapato. Si Jorge Glass hubiera estado en la vicepresidencia, nada, ecuatorianos, escuchen, nada de esto hubiera ocurrido. Por el contrario, Jorge denunció todo lo que está pasando y por eso lo sacaron. Entendamos, prioridad era sacar a Jorge Glass para saquear la patria. Si Jorge Glass, imaginen por un instante, no estuviera preso, si no estuviera en la vicepresidencia, nada de esto hubiera ocurrido. Pues hasta aquí llega la entrevista. ¿Querría añadir algo más, Gracias. presidente? No, solo agradecerle, Gonzalo, ha sido una entrevista larga, buenas preguntas, me ha permitido expresarme, así que le agradezco muchísimo. Puedo decirle a mi gente mucha fuerza, mucha esperanza, momentos muy duros, pero hemos salido de peores. Vamos a salir adelante. Los traidores pasarán al tacho de basura de la historia. Nosotros seguir construyendo la patria de todas y de todos. Un fuerte abrazo y hasta la victoria siempre. Gracias, presidente. A usted.